Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lectura entre líneas. En 2004, la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó el desarme y desmantelamiento de Hezbollah y de cualquier milicia en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque alegan que cuando Israel inicia alguna de sus operaciones de guerra y genocidio, está actuando contra el terrorismo, cuando la palabra no vale, cuando las herramientas con las que cuentan los bandos son muy desiguales, cuando los acuerdos y tratados son sistemáticamente violados, así como el derecho internacional humanitario, al convertir a civiles en objetivo militar. ¿Quién entonces está ejerciendo el terror como mecanismo de coerción? ¿Y quién es el que responde con horror porque solo así puede defenderse? Hoy vamos a hablar sobre todo esto y créanme también que hablaremos sobre Venezuela, porque es inevitable. Iniciemos. Vámonos hacia atrás, hacia el 12 de julio de 2006. Hezbollah, la resistencia islámica que opera en territorio sirio y libanés, anunció a través de su canal de televisión Al-Manar que había capturado a 2 soldados israelíes en el sur del Líbano. Israel aseguró que fue en su territorio e inició entonces la operación Recompensa Justa. La inició con sus bombardeos a instalaciones de transporte, comunicaciones y energía en Líbano. En ese momento, Hezbollah declaró la guerra abierta a Israel y para el 3 de agosto ya habían 900 civiles muertos y 3.000 heridos. Un tercio de las víctimas tenía menos de 12 años. Luego, se denunciaría el uso de bombas de fósforo blanco en bombardeos a zonas civiles por parte de Israel y el gobierno israelí, no como mea culpa, sino como muestra de sadismo, lo reconoció, pero nunca respondió por los crímenes. ¿Por qué nos vamos tan atrás? Porque históricamente los bombardeos israelíes no tienen comparación con la respuesta de Hezbollah. Y eso lo decimos sin desestimar la destreza de este grupo de resistencia en cuanto a logística y estrategia. Israel utilizó entonces aviones F-15 para bombardear constantemente al Líbano. Ninguna nación lo había hecho, solo Estados Unidos cuando destruyó Hanoi en 1972. Y aún así, Israel fue derrotado. Y por supuesto, eso nunca se lo perdonará al Líbano. Cuando la ONU proclamó el cese de hostilidades, los desplazados regresaron espontáneamente, negándose a abandonar su tierra, dándole al mundo una cátedra de identidad. Hoy abundan los videos de libaneses saliendo del sur de su país, huyendo de los ataques sionistas contra civiles, pero estamos más que seguros de que no perderán la oportunidad de regresar a su país. مي عندك مي؟ مي ايه مين بده مي؟ En Hezbollah, que significa el Partido de Dios en árabe, y que surgió en 1892, lo espiritual tiene un rol fundamental en la causa de la resistencia, pero lo político también es crucial. 2 acontecimientos dieron luz a Hezbollah. Primero, la invasión israelí a el Líbano en 1978 y segundo, el triunfo de la revolución iraní en 1979. Hezbollah conservó su clandestinidad y desarrolló una ala política y parlamentaria a partir de 1989, esto sin dejar de formar en combate a sus miembros. Hezbollah tiene apoyo moral y diplomático por parte de Siria, Irán y Rusia desde un punto en común: el respeto a la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a defenderse de un agresor, sobre todo si éste les ataca sistemáticamente.
Los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel distan de los del pueblo palestino contra los sionistas, debido a que Hezbollah sí está bien equipado. Ya cuando barrieron a Israel en 2006, contaban con lanzacohetes RPG-29, los más eficaces del mundo para entonces, e Israel decía que la resistencia libanesa solo tenía unos 500 o 600 combatientes con armas sofisticadas. Pero Hassan Nasrallah, su secretario, les insistió en que contaba con varios miles de combatientes y 15.000 reservistas. Israel no lo consideró en un principio y ese fue uno de sus principales errores, la subestimación. Hoy hasta los propios medios israelíes aseguran que Hezbollah tiene capacidades que amenazan el ámbito marítimo y las aguas económicas de Israel. Y un alto general israelí aseguró que incluso si se destruyera el 50% de la capacidad de misiles de Hezbollah, la resistencia todavía tendría más de 100.000 proyectiles y misiles listos para ser lanzados hacia el frente interno de Israel. Y esto es algo que no se debe tomar a la ligera. Recordemos la gran victoria de los 33 días sobre la actividad sionista en el 2006. Después de esta gran victoria, el pueblo libanés en su conjunto, en su mayoría, realmente el reconocimiento como el hombre más importante en la defensa de la soberanía del Líbano. Y cuando se hizo una pregunta, una encuesta, ¿a quién votaría como presidente en el Líbano? El 80% o más dijeron Nasrallah, que sería el presidente ideal del Líbano. Y ahí estaban católicos, cristianos, drusos, suníes y chiíes, todos juntos. Y eso es muy importante destacar, porque los que caen en el Líbano, los que mueren en el Líbano, son todos libaneses, no importa de qué religión sea, de qué identidad tenga justamente política, caen todos justamente bajo las bombas criminales de la entidad sionista, como cayeron en la década del 70, en los 70, que no importaba, recordemos a la audiencia, los grandes crímenes que cometía la entidad sionista en Beirut, asesinando a todo el pueblo libanés, sometiéndolo, y luego la gran resistencia heroica de Hezbollah, junto a otras fuerzas también libanesas, dando un golpe contundente a la entidad sionista. Y esto es parte de la historia, 32 años como dirigente histórico de su pueblo, un dirigente, recordemos que en el 2011, cuando se comienza esta agresión criminal sobre Siria, en el auspicio del terrorismo de Daesh, auspiciado por Occidente, fabricado justamente el apoyo de la entidad sionista, entre otras cosas, no solamente para golpear a Siria, sino también para golpear a la gran Umma islámica, la unidad islámica. Inmediatamente Nasrallah brindó su solidaridad contundente con sus hermanos sirios que vivían esta tragedia. Y por el otro lado también el amor por la causa palestina desde siempre, en esa enseñanza histórica del imán Jomeini, que le ha enseñado justamente los principios de la República Islámica de Irán en la lucha contra la opresión. La derrota que le infligió Hezbollah el año 2006 se recuerda, es parte permanente de las hazañas militares de la resistencia libanesa. Por tanto, el sentido de tristeza tiene que ver con la pérdida de una persona querida, admirada, un líder político, un líder militar, un líder religioso, una persona que le levantó la estima al pueblo libanés, que dignificó a los pueblos árabes, que dignificó la pertenencia a la resistencia. Y esa tristeza indudablemente da paso a la indignación, a el odio profundo a la existencia de un régimen como el nacional-sionista, pero al mismo tiempo da paso a el recuerdo. El recuerdo, como bien sabes tú, Carlos, que viene de una raíz latina, que es el recordis, el volver a pasar por el corazón. Así y ese volver a pasar por el corazón lo que recuerda es todo lo que ha hecho el liderazgo de Hassan Nasrallah, pero Hezbollah como dirección colectiva, Nasrallah era el líder, pero hay una dirección colectiva que va a continuar la lucha del pueblo libanés, de la resistencia libanesa, una resistencia que ha sido golpeada indudablemente, eso no lo podemos negar, es un golpe fuerte,
pero no es demoledor. Es un golpe potente, pero no es el final de Hezbollah ni es el final de la resistencia. Y eso da paso indudablemente de la tristeza, la indignación, al recuerdo, da paso a la esperanza que esto indudablemente va a terminar más temprano que tarde con la derrota total del sionismo y el balance del poder en una zona que implica pueblos desarrollándose en paz como lo tenían antes del año 1948, cuando se enquista este régimen en Asia Occidental. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.